Mis hermanos, muy buenas noches. Espero que tengan un bendecido inicio de semana. Para mí, créanme que es un gozo el poder compartir la palabra de Dios. Estamos haciendo algunos cambios, unas transiciones ahí, tratando de mejorar el sonido. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener un mejor sonido para que usted lo escuche. Estamos configurando algunas cosas y sobre todo seguir aprendiendo lo que el Señor nos quiere mostrar para fortalecernos en la semana. Yo les compartía el viernes pasado que para nosotros todos los días estar llenándonos de la palabra de Dios, guiándonos por el Espíritu Santo y sobre todo que los domingos vamos a entregar al Señor lo mejor que aprendimos durante la semana. Esta noche meditaremos en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. Aquí se conoce como la alimentación de 5,000 personas. Jesús les dice a las personas que nada, en el contexto, que nada podía hacer o hacerlo por su cuenta, que él dependía del Padre en todo sentido y quien lo envió al mundo. Y en el capítulo anterior los instó a escudriñar las escrituras, las cuales daban testimonio de él. Fue uno de los pasajes que yo aprendí en mi caminar cristiano. Es San Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros que parece que ellas hablan de mí, dan testimonio de mí, que en ellas tenéis la vida eterna y ellos dan testimonio de mí. Pero el devocional de esta noche lo hemos titulado a forma de pregunta y quiero que analices esto. ¿Qué quiere lograr Dios cuando hace lo imposible posible? ¿Qué quiere lograr Dios? ¿Qué quiere que entendamos? Aquí nos habla de la alimentación de 5,000 personas, hermanos, sin contar mujeres y niños. Y no cabe duda que Dios hace posible lo que para el ser humano parece imposible. Así que veamos lo que nos quiere enseñar el Señor esta noche. Dice: después de todo esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. La gente se quedó impactada por lo que Jesús hacía. En esa parte obviamente mostraba que el reino de los cielos se había acercado. Pero le dice en el 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, fíjese la pregunta que le hace a Felipe. Una pregunta para considerar, y obviamente que Jesús estaba probando a sus discípulos. Anteriormente había hecho un milagro increíble, había mostrado tu autoridad, había pues sanado un paralítico y Jesús mostró su autoridad y quería probarlos. Por eso, ¿qué nos quiere enseñar Jesús cuando hace lo imposible posible, no? Y mire lo que le dice aquí en el 5, y cuando alzó los ojos, dice, y vio que dice, y vio que había venido a él, perdón, gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Es interesante la pregunta que Jesús le estaba haciendo a ellos. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba probando, hermanos. Realmente si estaban siguiendo a Jesús verdaderamente, aunque eran los discípulos, pero era directamente a Felipe, ese gran diácono, ¿no? Y dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús no necesitaban enseñarle y decirle, haz esto, maestro. Él sabía lo que tenía que hacer, pero estaba probando qué tanto creían en él, qué tanto decían y estaban dispuestos a seguirle al Señor. Y fíjese, y dice el 7, Felipe le respondió, Señor, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Es insuficiente esto que tenemos. Con esto no alcanzamos a suplir la necesidad de estas personas. Y solamente eran 5,000 hombres, sin contar, como dice al final, mujeres y niños, hermanos. Pero es interesante. Y dice, uno de sus discípulos, fíjense, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Más qué es esto para tantos? O sea, espérame, son más de 5,000 personas aquí. Tiene 5 panes y 2 panecillos. ¿Qué es esto para ellos? No es nada. Y es interesante, hermanos, tanto Mateo como Marcos nos narra esta parte, pero no nos dice que fue un muchacho el que dio el alimento. Y vamos a decirlo así,
Este alimento era el alimento de un pobre, prácticamente. Y este niño, puso a disposición de Jesús 5 panes y 2 peces. Y es interesante lo que sucede aquí, hermanos, en esta parte, que tenemos que aprender a creerle a Dios. Fíjense que nos ha pasado en la iglesia cuando hemos hecho algunos eventos y nos llegan invitados y prácticamente, pues por amabilidad y siempre por bendición y cortesía, quédate. No, pastor, pero quédate. Y mire, el Señor de una forma generosa multiplica como no tiene idea, como nos pasó ayer en ese aspecto. Dios es bueno. Y déjame decirte esto, que el momento que ellos presentan, aquí está un muchacho, le dijo, mira, Señor, tienes 5 panes de cebada y 2 pececillos, el alimento de un pobre. Y es un pobre alimento. Pero fíjese unas cosas, dice, la pregunta, ¿más qué es esto para tantos? Señor, la verdad, oye, pues esto, ¿cómo lo vamos a alimentar, Padre? ¿Cómo, Señor, vamos a alimentarlos con tan poco? Imagínate, humanamente, para nosotros es imposible. Es lo que estaban transmitiendo. Esto es imposible, Señor. No podemos alimentarlos con 5 panes y 2 peces. Esto es completamente fuera de orden. Y esto no es lógico. Pero sabe, siempre Jesús venció lo lógico, lo imposible, siempre la incredulidad la venció sobre sus discípulos, porque Él mostró quién era. Pero también quería saber quién era para ellos los discípulos. Veamos aquí el versículo, por favor, el 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Obviamente, todos estaban de pie escuchando al Señor, las hizo sentarse, era un campo hermoso de hierba completamente verde, y fíjese, le dice, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones, solamente contando los varones, ¿ok? Y dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, es algo característico de nuestro Señor Jesucristo, siempre bendecir lo que el Padre le daba. En este caso, fíjese, Él bendijo el pan, no solamente aquí, lo bendijo en la Santa Cena antes de ser entregado. Dice, los repartió entre los discípulos. Y luego, fíjese, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Es interesante, hermanos, esta parte. Fíjese, los 2 peces los empezó a repartir. 5 panes es un poquito más, pero 2 peces empezó a repartirlos. Ahí dice cuánto querían, cuánto se les ofrecía ese pescado. Veamos el 12. Y cuando se hubieron saciado, es interesante, dijo Jesús a sus discípulos. Vean la enseñanza tan grande que Jesús le estaba mostrando a ellos en esta parte. Dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y podía decir, a ver, Jesús, ¿estás pensando lógicamente? ¿Cómo que qué va a sobrar? ¿Qué va a sobrar de 5 panes y 2 pececitos? O sea, nada. Aparentemente para los discípulos era imposible, para Dios no. Por eso el Señor les dice, a ver, recojan todo lo que repartieron, recojan los pedazos para que no se pierda nada. Y solamente de pan, hermanos. Fíjese. Y es interesante. Dice el 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. 12 cestas, hermanos, de pedazos. En la alimentación de los 4,000 fueron 7 cestas, pero aquí fueron 12 cestas. De 5 panes, recogieron 12 canastas de pan, de todos los pedazos. ¡Wow! ¿No se le hace esto en su forma de ver imposible? Sí, pero lo que para Dios, para nosotros es imposible, para Dios no. Siempre nos pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Es una pregunta que nos hace. Claro que no. Tenemos que aprender a creerle a Dios. ¿Quién está de nuestra parte? Por eso Jesús los cuestionó. Por eso Jesús les dijo, para probarlos. Oye, mucha gente, ¿con qué los vamos a alimentar? Y empezaron a sacar tantas dudas. Se habían olvidado, hermanos, del milagro que había hecho con este paralítico.
Nos olvidamos de quién está con nosotros. Y no es posible esto. Tenemos que creerle a Dios. Vea lo que dice aquí. Dice, y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron, dice, a los que habían comido. De esos 5 panes que repartió entre 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, se recogieron 12 canastas de pan. ¡Wow! Y dice, y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Creyeron por esa señal, de esa multiplicación milagrosa. Y fíjese que es interesante porque yo recuerdo mucho en Ensenada también, cuando iniciamos la iglesia allá en Ensenada, cómo nos llegaba gente. Y cuando teníamos un convivio, la gente decía, no, 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 pero tengo un compromiso, quédate. Nosotros le decíamos, quédate en verdad. Mira, podemos, entre todos repartimos. Y hermanos, era sorprendente la forma que en verdad comíamos y todavía nos repartíamos al final. Cómo el Señor multiplicaba increíblemente. Y es algo que en verdad tenemos que mover nosotros por fe en ese aspecto. Ok, Señor, aquí está esto. ¿Quién dio el alimento? Un muchachito. Un muchacho dio 5 panes, estuvo dispuesto a ofrecerlo. Su comida, tal vez hubiera dicho, ¿sabes qué? No, pues esto es para mí. No, lo ofreció, lo puso en manos del Señor. 5 panes y 2 peces. ¿Qué ofreces tú al Señor todos los días? ¿Qué ofreces cuando Él te dice o hay una necesidad, ¿sabes qué? Y puedes hacerlo. ¿Qué ofreces? A veces cerramos nuestro corazón, cerramos nuestro puño para bendecir a otros. Y hermanos, Jesús mostró en esta parte, en verdad, qué quería lograr el Señor. Que vieran quién estaba con ellos. ¿Quién era Él? Así como había hecho milagros anterior, Él iba a multiplicar. Dios estaba de su parte como está de nuestra parte. ¿Qué tanto le das al Señor? ¿Qué tanto le ofreces? ¿Qué tanto le crees que Él puede multiplicar? Hay gente que a veces le cuesta trabajo y no abre su hogar, no es buen hospedador. No, 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 pues cómo es, y me alimento toda la semana y cómo me voy a quedar. Por eso no hay bendición en tu casa, es la verdad. No sabes bendecir. Cuando alguien está en una necesidad, no, pues no, yo también estoy en la misma, no. ¿Sabes una cosa? Yo he aprendido que Dios nos da para bendecir y Dios nos multiplica para bendecir. Y hemos aprendido eso en esa parte. Y es algo como papá que yo también le transmito a mis hijos. Y yo estoy sorprendido a veces por las acciones de mis hijos. Una acción de amor. Yo recuerdo un caso, hermanos, que cuando este niño era su cumpleaños y no tenía ni un regalo en su casa, hablamos con nuestros hijos. Y nosotros no vimos lo que echaron en su bolsa. Pero muchos de los juguetes que le habíamos comprado, juguetes de Marvel y otras cosas, simplemente lo echaron. Pero el más chiquito echó lo mejor. El grande también, pero el más chiquito echó lo nuevo. Y fue sorprendente cuando yo vi el corazón del niño cómo se alegraba. Pero vi también el corazón de mis hijos cómo se alegraron a entregar lo que habían recibido de gracia. Y yo decía, oye, pero es que dieron los juguetes nuevos. ¿Sabes que yo no los cuestioné? Al contrario, dije, gracias. Gracias Dios por el corazón que tienes en mis hijos. Gracias porque han aprendido que a ti se te da lo mejor. ¿Qué tanto le haces al Señor? Y quiero que te sorprenda de esto, lo final que dice. Dice aquí, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús no quería fama. Jesús no quería presentarse y que lo adularan por lo que había hecho. No, él vino a mostrar el reino de Dios en todo sentido. Pero sabe una de las cosas, es interesante, hermanos, cómo él multiplica esta parte y cómo él hace las cosas. Con esto los discípulos debieron de entender quién era él y quién estaba con ellos. Pero hermanos, solamente si nos diéramos cuenta que, imagínense, 5,000 personas, solamente los hombres, sin contar esposas e hijos y niños.
Si calculamos un número, lo dobleteamos, vamos a decir que no creo que todos estuvieran casados, pero por lo menos eran más de 10,000 personas. Y fíjese todo lo que se recoge, con 5 panes y 2 pececitos. ¿Qué tanto recoges tú de bendiciones? ¿Qué tanto estás tú dispuesto este año a cambiar esa dinámica y empezar a abrir tu corazón al Señor y rendirle todo lo que tienes, porque no es tuyo? Tu vida, tu esencia, tu tiempo, todo cuanto Dios te ha dado depende de Él. No es tuyo, es de Él. Este jovencito, este muchacho, estuvo dispuesto a dar su alimento de un pobre, 5 panes y 2 pececitos. ¿Tú qué tanto estás dando al Señor? ¿Qué tanto lo ofreces? Y yo te dejo con esta pregunta. ¿Qué quiere lograr Dios en ti cuando te muestra que Él hace lo imposible posible? ¿Qué quiere lograr? Quiero que te quedes con eso esta noche y que en verdad le des gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Yo me quedé sorprendido ayer en la forma en que de verdad cuando llegan invitados amados por la iglesia, quédate, ¿cuál es el problema? Pastor, es que pues yo no puse esto, ¿y cuál es el problema? Lo importante es que tengamos un tiempo de coinonía y cómo a veces, como decimos acá, ¿no? Cómo todavía salimos con itacate, bendecidos de parte de Dios. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a darle al Señor? ¿Qué tanto estás dispuesto a conocerlo? Pero lo que te dejo, ¿qué quiere lograr Dios en ti al mostrarte que Él hace imposible, precisamente que hace lo imposible posible? ¿Qué te quiere mostrar? Te dejo con ese pensamiento esta noche. Y déjame orar. Padre, gracias te damos por la bendición tan grande de poderte conocer, de darte alabanza y gloria por lo que tú haces y eres. Te bendigo, Dios, en todo tiempo, en todo momento. Gracias porque tú nos ayudas en todo momento, en todo tiempo y en toda situación. Tú eres Dios. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña que para ti no hay imposible. Y puesto que tú haces todo, aún aquello que nos parece imposible, posible, debemos de creerte y debemos de responder a lo que nos dices. ¿Habrá algo imposible para mí? Claro que no, Dios, no lo hay. Pero eso nos lleva a creer y a desafiarnos en quién eres tú. Te bendigo, Dios, y te exalto y te doy alabanza y gloria por todo lo que has hecho. Tú eres mi Dios, te exalto, te bendigo, te glorifico y te pido que nos bendigas grandemente de aquí en adelante. Gracias por todo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos y que puedan creerte lo que dices tú en tu palabra. Que sean buenos hospedadores, que abran su corazón, que abran su mano a bendecir a otros y no solamente piensen en ellos, como este jovencito que solamente dijo, aquí tengo 5 panes y 2 peces. Y en la incredulidad de los discípulos que decían, Señor, ¿pero qué es esto para tantos? Tú mostraste tu poder y tu gloria. Gracias, Jesús, porque tú eres el pan de vida y aún tú nos das bendiciones hasta que sobreabundemos. Te pedimos que esta noche nos des descanso y confiemos y respondamos esa pregunta que estamos haciendo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias. Soy el pastor Romero de la Iglesia Bíblica Amat. Es una bendición el poder estar contigo, compartir esta noche, este inicio de semana, la palabra de Dios. Y como te lo dije, quiero que medites en eso. Quiero que medites qué es Dios para ti, cómo hace las cosas y cómo nos bendice. Que tengan bendecida noche, iglesia, que tengan igual ustedes todos, aquellas personas que nos siguen, nos conectan, una noche muy, muy bendecida. Y recuerda, toda la semana, tómala para cargar tus pilas en Dios y regresar el domingo y darle la honra y la gloria y lo mejor a aquel que te da lo excelente. Nunca tengas la mentalidad de, Señor, te doy lo poco o lo mucho que me has. No, te doy lo mucho o lo abundante que me has dado. ¿Ok? Que Dios te bendiga y estamos para servirte. Excelente noche y gracias por todo.